El cristal golpeó el mármol con fuerza. El sonido cortó el aire de aquella casa de $700,000 como un látigo. Me quedé de pie en el comedor, apretando contra mi pecho la caja de cedro tallado que contenía los regalos de mi difunta esposa. Valeria me miró con asco y dijo frente a todos sus invitados que yo apestaba a establo de vacas. Me exigió que saliera y me sentara en el porche trasero, lejos de su perfecta vida moderna. Nadie dijo una sola palabra. El silencio en esa habitación era tan pesado que casi podía masticarlo. Las caras de los amigos ricos de Valeria, con sus trajes impecables y sus copas de vino a medio beber, se giraron hacia otro lado. Fingían no mirar, pero yo sentía el peso de sus juicios clavándose en mi piel curtida por el sol. Yo solo era Mateo, un viejo ranchero del Valle Central de California, un hombre de manos callosas y botas gastadas. Un hombre que había entregado su vida entera a la tierra para que su hijo pudiera volar alto, y allí estaba yo, tratado como un animal callejero, que había entrado por error a un palacio de cristal. Para entender cómo llegamos a este momento de humillación absoluta, tengo que retroceder 6 meses. 6 meses desde que tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Yo vivo en un rancho que huele a tierra mojada, a ganado y a cítricos. Es un lugar donde el sudor tiene valor y donde cada amanecer es una promesa. Mi esposa, Rosa, que en paz descanse, amaba este pedazo de mundo más que a nada. Hace 20 años, con sus propias manos, Rosa plantó un pequeño huerto de naranjos en la parte este de nuestra propiedad. Lo llamábamos el Huerto Este. Ella regaba esos árboles, les hablaba, los cuidaba como si fueran otros hijos nuestros. Cuando Rosa falleció hace 8 años, ese huerto se convirtió en mi santuario. Era el único lugar donde todavía podía escuchar su voz entre el viento que movía las hojas. Pero mi hijo Diego, mi orgullo, mi sangre, necesitaba ayuda. Diego es un hombre educado, un profesional exitoso que siempre ha sido leal a sus raíces. Pero el mundo moderno es cruel, y los precios de las casas en el condado de Orange son una montaña imposible de escalar para un joven solo. Él y su prometida, Valeria, querían comprar una casa. Una casa hermosa, en un vecindario de gente acomodada. Yo sabía que Diego no me pediría dinero. Él es demasiado orgulloso, demasiado bueno para quitarle a su viejo. Así que tomé la decisión por él. Llamé a un topógrafo, dividí la propiedad y vendí el Huerto Este. El día que firmé los papeles en la oficina del notario, sentí que estaba firmando mi propia sentencia de muerte. El comprador era un hombre de negocios que no veía el amor en esa tierra. Solo veía metros cuadrados y potencial de desarrollo. Me entregó un cheque por $90,000. $90,000. Ese era el precio de los árboles de Rosa. Ese era el precio de mis recuerdos. Pero cuando miré ese pedazo de papel, no vi dinero. Vi el futuro de mi hijo, vi la sonrisa de Diego al cruzar la puerta de su propio hogar. Esa misma tarde, manejé mi vieja camioneta Ford hasta el apartamento que Diego y Valeria alquilaban en la ciudad. Llevaba el cheque en el bolsillo de mi camisa de franela, justo sobre mi corazón. Cuando les entregué el dinero, la reacción de Diego fue exactamente la que esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló. Me dijo que no podía aceptarlo, que él sabía lo que esa tierra significaba para mí, que era la tierra de su madre. Le puse una mano en el hombro, sintiendo la tensión en sus músculos. Le dije que la tierra solo sirve si da frutos, y que él era el mejor fruto que Rosa y yo habíamos cosechado. Le rogué que lo tomara. Por su futuro, por su familia. Valeria, en cambio, tuvo una reacción muy diferente. Se acercó corriendo, con sus tacones resonando en el piso de madera, y me dio un abrazo apretado. Su perfume era tan fuerte y dulce que me mareó un poco. Empezó a llorar, o al menos hizo el sonido de alguien que llora. Me llamó papá por primera vez. Dijo que yo era un ángel, que no sabía cómo agradecerme. Pero entonces, sin soltarme, se separó un poco y me miró a los ojos. Su voz cambió. El tono lloroso desapareció en un segundo, reemplazado por una curiosidad fría y calculadora. Me preguntó, en ese inglés mezclado con español que ella siempre usaba para sonar sofisticada, ¿cuántos acres quedaban exactamente en el rancho? La pregunta me cayó como un balde de agua helada. No preguntó cómo me sentía. No preguntó por los árboles de Rosa. Preguntó por lo que quedaba. En ese momento, mi instinto de viejo ranchero me gritó que algo anfeta mal. Pero yo soy un hombre paciente. Quizás demasiado paciente. Me dije a mí mismo que era solo una pregunta práctica,
que las nuevas generaciones piensan diferente, que ella solo estaba preocupada por mi bienestar. Qué ciego fui. Ese fue solo el primer aviso. La primera gota de veneno en un vaso que Valeria planeaba hacerme beber hasta el fondo. Con el dinero en el banco, compraron la casa de sus sueños. Una estructura moderna, fría, pintada de colores grises y blancos, sin un solo árbol a la vista. Y a medida que se acercaba la boda y la mudanza, las pequeñas agresiones de Valeria comenzaron a multiplicarse. El primer incidente grave ocurrió un mes después, cuando nos invitaron a cenar a un restaurante francés en Los Ángeles para celebrar el compromiso. Yo me puse mi mejor camisa, lustré mis botas y manejé 2 horas con el tráfico pesado de la ciudad. El restaurante era oscuro, con música suave y meseros que caminaban como si estuvieran flotando. Me sentí fuera de lugar desde el momento en que crucé la puerta. Cuando nos trajeron el menú, no entendí ni una sola palabra. Todo estaba en otro idioma, sin fotos, sin explicaciones. Intenté pronunciar uno de los platos, señalando con mi dedo grueso y lleno de cicatrices. Valeria soltó una carcajada. No fue una risa amable, fue una risa aguda, burlona, diseñada para que las mesas cercanas nos miraran. Me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Me dijo que mi pronunciación era un desastre, que por favor la dejara pedir a ella para no seguir haciendo el ridículo frente al mesero. Usó palabras como taqui y palabras que yo no entendía del todo, pero cuyo tono cortaba como un cuchillo de carnicero. Diego se tensó. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Estuvo a punto de decir algo, de defender a su viejo, pero yo le di una patada suave por debajo de la mesa. Le sonreí a mi hijo y le dije que ella tenía razón, que yo era un viejo de campo y que mejor me dejaba guiar. Me tragué mi orgullo. Lo mastiqué y me lo tragué, porque pensé que eso es lo que hace un buen padre. Mantiene la paz. Evita que el barco de su hijo se hunda antes de zarpar. Pero Valeria no se detuvo ahí. Su desprecio por mí, por lo que yo representaba, crecía con cada día que pasaba. Ella estaba obsesionada con su estatus. Quería borrar cualquier rastro de sangre trabajadora, cualquier conexión con la tierra o con el esfuerzo físico. Unas semanas más tarde, fui a la casa nueva para ayudar a Diego a instalar unos estantes en el garaje. Llegué temprano en la mañana. Estacioné mi vieja camioneta Ford frente a la casa. Es una camioneta de trabajo, con polvo del valle, algunos rasguños y herramientas en la caja. Es el vehículo que me ha dado de comer por 20 años. Valeria salió en bata de baño, con una taza de café en la mano. No me dio los buenos días. Miró la camioneta como si fuera una bolsa de basura que alguien hubiera dejado en su jardín. Me dijo que no podía estacionar esa cosa vieja frente a su casa. Me explicó, con esa voz condescendiente que usaba con los niños pequeños, que los vecinos de ese barrio eran personas muy importantes, que iban a pensar que yo era el jardinero o el basurero, y que ella no quería tener problemas con la asociación de propietarios. Me exigió que moviera mi camioneta al callejón trasero, detrás de los basureros, donde nadie pudiera verla. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Mis manos se cerraron en puños dentro de mis bolsillos. Esa camioneta había pagado la universidad de su futuro esposo. Esa camioneta había transportado los $90,000 que compraron el suelo que ella estaba pisando. Pero de nuevo, vi el rostro de Diego asomarse por la ventana. Vi la ilusión en sus ojos por su nueva casa. Y de nuevo, me tragué el veneno. Asentí en silencio, me subí a mi Ford y la escondí en el callejón, como si mi trabajo y mi vida fueran un crimen que debía ocultarse. El tercer golpe, el que casi me rompe el espíritu, tuvo que ver con la boda. Faltaban solo un par de meses. Yo había ido a mi armario en el rancho y había sacado el traje que Rosa me compró para nuestro 20º aniversario. Era un traje hermoso, de corte clásico, de un color azul profundo. Rosa había ahorrado durante meses para comprármelo. Me lo probé frente al espejo, y aunque me quedaba un poco grande por los años, me sentí digno. Me sentí como el hombre que Rosa amaba. Llevé el traje a la ciudad para mostrárselo a Diego y a Valeria. Cuando lo saqué de la funda protectora, los ojos de Valeria se abrieron de par en par, llenos de horror. Me dijo que eso era imposible, que el traje era demasiado viejo, que olía a naftalina y a polvo. Dijo que la boda iba a ser un evento de alto nivel, con fotógrafos profesionales y gente de la alta sociedad del condado de Orange. Me ordenó que fuera a una tienda específica que ella había elegido y que alquilara un smoking moderno.
Dijo que no iba a permitir que el padre del novio apareciera vestido como un campesino en una película vieja. Diego se levantó del sofá. Esta vez, no pude detenerlo. Le dijo a Valeria que ese traje era de su madre, que tenía un valor sentimental incalculable, pero Valeria empezó a llorar. Sus lágrimas falsas aparecieron de nuevo. Dijo que Diego no la entendía, que ella solo quería que todo fuera perfecto, que estaba bajo mucha presión. Manipuló la situación hasta que Diego, agotado, se frotó la cara con las manos y se quedó en silencio. Yo doblé el traje de rosa. Lo guardé en su funda. Le dije a Valeria que no se preocupara, que yo alquilaría lo que ella quisiera. Sentí que estaba borrando a mi esposa de la boda de nuestro hijo. Sentí que me estaba borrando a mí mismo. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que descubrí mucho después, es que mi paciencia no estaba salvando a mi hijo. Estaba permitiendo que un monstruo creciera en su propia casa. Pero Diego no es ciego. Mi hijo es un hombre callado, observador. Heredó la inteligencia de su madre y la resistencia de mi sangre. Él veía cada mirada de asco, escuchaba cada tono de burla, notaba cada vez que yo agachaba la cabeza para mantener la paz. El punto de quiebre para Diego no ocurrió frente a mí. Ocurrió en secreto, en las sombras de esa misma casa perfecta. Una tarde, Diego salió temprano del trabajo porque se sentía mal. Llegó a la casa sin avisar. Entró por la puerta trasera, sin hacer ruido. Escuchó la voz de Valeria desde el piso de arriba. Estaba hablando por teléfono con una de sus amigas, riéndose a carcajadas. Diego se quedó inmóvil en la escalera, escuchando cada palabra que salía de la boca de la mujer con la que planeaba compartir su vida. Valeria estaba hablando de mí. Estaba hablando del rancho. Con una frialdad que helaba la sangre, Valeria le dijo a su amiga que yo era un viejo patético, que le daba asco mi olor a tierra y a sudor, que no soportaba tenerme cerca, pero que tenía que fingir hasta que pasara la boda. Y entonces, soltó su verdadero plan. El plan que había estado tejiendo desde el día que le entregué el cheque. Le dijo a su amiga que, en cuanto estuvieran casados, iba a convencer a Diego de declararme incompetente o de presionarme hasta que vendiera el resto del rancho. Dijo que esa tierra valía casi $2 millones y que era un desperdicio que un viejo ignorante la tuviera llena de vacas. Dijo que con ese dinero, podrían comprar una casa de vacaciones en Europa y no volver a ver mi cara polvorienta nunca más. Diego escuchó todo eso. Escuchó cómo la mujer que amaba planeaba destruir a su padre y robar el legado de su madre. Cualquier otro hombre habría subido las escaleras gritando. Cualquier otro hombre habría roto las paredes. Habría exigido explicaciones. Habría terminado todo en ese mismo instante. Pero Diego es mi hijo. Él sabe cómo cazar. Sabe que cuando te enfrentas a un depredador, no haces ruido. Te preparas. Diego salió de la casa en silencio, de la misma forma en que entró. Se subió a su coche y manejó directamente a la oficina de un abogado. Durante las siguientes semanas, Diego no dijo nada. Siguió sonriendo, siguió besando a Valeria, siguió pagando las facturas. Pero en secreto, estaba moviendo las piezas. Se aseguró de que las escrituras de la nueva casa estuvieran redactadas de una manera muy específica. Se aseguró de que el dinero del enganche, mis $90,000, estuviera documentado como un regalo exclusivo para él, protegido legalmente de cualquier reclamo futuro. Diego estaba construyendo una trampa perfecta. Y Valeria, cegada por su propia arrogancia y su desprecio por nosotros, caminó directamente hacia ella. Todo esto nos lleva a la noche de la cena, la noche de la inauguración oficial de la casa. Valeria había invitado a sus padres, a sus tíos y a todos sus amigos de la alta sociedad. Era una cena formal, diseñada para presumir su nuevo estatus, su nueva riqueza, su nueva vida lejos de cualquier cosa que oliera a trabajo duro. Yo estaba invitado, por supuesto. Era el padre del novio. Pero esa tarde, en el rancho, tuvimos una emergencia. Una de nuestras vacas más jóvenes entró en labor de parto prematuro. El ternero venía en una mala posición. Era una situación de vida o muerte. No podía simplemente dejar a mis animales sufrir para ir a tomar vino en copas de cristal. Me pasé 3 horas en el lodo, hasta los codos de sangre y fluidos, luchando por salvar a la madre y a la cría. Fue un trabajo brutal, agotador, el tipo de trabajo que te recuerda que la vida es frágil y que la naturaleza no sabe de horarios ni de fiestas elegantes. Logré salvar a ambos. Cuando el ternero finalmente respiró y la madre lo lamió, sentí una paz inmensa. Pero miré mi reloj
y me di cuenta de que llegaba tarde. Muy tarde, corrí a la casa del rancho. Me bañé con agua casi hirviendo. Usé jabón grueso, tallando mi piel hasta dejarla roja para quitarme cualquier rastro de olor a animal. Me lavé el pelo 3 veces, me puse mi ropa más limpia, una camisa blanca impecable y un pantalón de vestir. Antes de salir, fui a mi habitación y tomé la caja de cedro tallado. Era el regalo de inauguración que llevaba para Diego y Valeria. Adentro estaba la colcha que Rosa había tejido a mano durante años, y una carta que ella había escrito para el día en que nuestro hijo tuviera su propio hogar. Era el tesoro más grande que me quedaba. Manejé hacia el condado de Orange a toda velocidad. El contraste entre la oscuridad estrellada del Valle Central y las luces artificiales de los suburbios siempre me causaba un nudo en el estómago. Estacioné mi camioneta en el callejón trasero, como Valeria me había ordenado semanas atrás. No quería arruinar su noche. Caminé por el sendero lateral, sosteniendo la caja de cedro con cuidado, sintiendo el peso del amor de Rosa en mis manos. Llegué a la puerta principal. Podía escuchar la música suave, las risas elegantes, el tintineo de los cubiertos de plata. Tomé una respiración profunda, preparándome para las miradas condescendientes, y toqué el timbre. Diego abrió la puerta. Su rostro, que había estado tenso, se relajó por un segundo al verme. Me dio un abrazo fuerte, un abrazo de verdad. Le pedí perdón por la tardanza y le expliqué en un susurro lo del ternero. Él asintió, apretando mi hombro, y me dijo que estaba orgulloso de mí. Pero entonces, entramos al comedor. La mesa era enorme, cubierta con un mantel blanco perfecto. Había velas, arreglos florales carísimos y botellas de vino que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Todos los invitados estaban sentados, riendo, disfrutando de su mundo de plástico. Valeria estaba en la cabecera de la mesa. Llevaba un vestido de seda que brillaba con la luz de la lámpara de araña. Cuando me vio entrar, su sonrisa desapareció instantáneamente. Sus ojos recorrieron mi ropa. Aunque yo estaba limpio, aunque me había tallado la piel hasta el cansancio, para ella yo siempre sería una mancha en su paisaje perfecto. Caminé hacia la única silla vacía, que estaba justo a su lado. Llevaba la caja de cedro apretada contra mi pecho, buscando las palabras adecuadas para disculparme con los invitados por mi retraso. Antes de que pudiera abrir la boca, Valeria hizo algo que me heló la sangre. Se levantó de su silla de golpe. Caminó hacia un mueble cercano. Tomó una lata de ambientador en aerosol, de esos que huelen a lavanda química y a hospital, y caminó hacia mí. Sin decir una palabra, empezó a rociar el aire a mi alrededor. Lo roció sobre mis hombros, detrás de mi espalda, como si yo fuera una plaga de insectos que acababa de entrar por la ventana. Los invitados se quedaron mudos. Las risas se apagaron. El único sonido era el siseo del aerosol y la música suave de fondo. Yo me quedé congelado. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La humillación fue tan profunda, tan repentina, que no supe cómo reaccionar. Apreté la caja de cedro con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Valeria dejó la lata sobre la mesa. El cristal golpeó el mármol con fuerza. Me miró directamente a los ojos, con una expresión de asco absoluto, y levantó la voz para que cada persona en esa habitación, incluidos sus padres, la escuchara claramente. Dijo que no iba a tolerar esto. Dijo que yo apestaba a establo de vacas, a estiércol y a miseria. Dijo que era una falta de respeto que yo me presentara en su casa elegante trayendo la inmundicia de mi rancho. Me señaló con un dedo perfectamente arreglado y me ordenó, como si yo fuera un perro desobediente, que saliera del comedor. Me exigió que me fuera a sentar al porche trasero, en la oscuridad, porque ella se negaba a comer al lado de un hombre que olía a tierra. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Miré a los padres de Valeria. El padre desvió la mirada hacia su plato. La madre tomó un sorbo de vino, con una pequeña sonrisa de superioridad en los labios. Estaban de acuerdo con ella. Para ellos, yo era basura. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. No por mí, sino por mi hijo. Pensé en los $90,000. Pensé en los árboles de rosa. Pensé en todo lo que había sacrificado para que Diego tuviera esta vida, solo para ser tratado como un leproso en la casa que mi sangre había comprado. Bajé la cabeza. Estaba dispuesto a dar la vuelta. Estaba dispuesto a salir por esa puerta, a sentarme en el frío del porche trasero y a desaparecer en la oscuridad, solo para no arruinar la vida de mi hijo.
Pero entonces miré a Diego. Diego estaba sentado al otro lado de la mesa. Su mano, que sostenía un tenedor de plata, se había congelado en el aire. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Lentamente, Diego bajó el tenedor. Lo colocó sobre la mesa con un sonido metálico que resonó como una campana de iglesia. Levantó la vista y miró a Valeria. Los ojos de mi hijo, que siempre habían sido cálidos y amables, se habían convertido en hielo puro. No había furia en su rostro. No había tristeza. Había algo mucho más peligroso. Había una calma absoluta. La calma que precede a un huracán devastador. El silencio en el comedor se volvió tan denso que me costaba respirar. El olor químico de ese maldito ambientador de lavanda todavía flotaba a mi alrededor, metiéndose en mi garganta, haciéndome sentir como si yo fuera una enfermedad que necesitaban curar. Yo intenté romper la tensión. Bajé la mirada hacia mis botas, esas botas que había limpiado con tanto esmero, y sentí una vergüenza que me quemaba el pecho. Le dije a Diego, con la voz temblorosa, que no se preocupara. Le dije que yo me iba al porche, que la noche era hermosa y que prefería el aire fresco. Hice el ademán de levantarme. Puse una mano sobre la mesa de mármol para apoyarme, sintiendo el frío de la piedra contra mis callos. Estaba dispuesto a tragarme esta humillación, como me había tragado tantas otras, solo para mantener intacta la ilusión de mi hijo. Pero antes de que pudiera separar mi cuerpo de la silla, sentí la mano de Diego sobre mi hombro. No fue un toque suave. Fue un agarre firme, pesado, anclándome a mi asiento. La fuerza de su mano me sorprendió. Miré hacia arriba y vi su rostro. Diego estaba sentado al otro lado de la mesa. Su mano, que sostenía un tenedor de plata, se había congelado en el aire. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Lentamente, Diego bajó el tenedor. Lo colocó sobre la mesa con un sonido metálico que resonó como una campana de iglesia en medio de un funeral. Levantó la vista y miró a Valeria. Los ojos de mi hijo, que siempre habían sido cálidos y amables, se habían convertido en hielo puro. No había furia en su rostro. No había tristeza. Había algo mucho más peligroso. Había una calma absoluta. La calma que precede a un huracán devastador. Valeria no entendió el peligro. Estaba tan cegada por su propia arrogancia, tan segura de su poder sobre mi hijo, que decidió ir más allá. Cruzó los brazos sobre su vestido de seda y levantó la barbilla, mirándome con un desprecio que ya no intentaba ocultar. Dijo en voz alta que yo era una vergüenza. Dijo que mis botas estaban manchadas, que mi camioneta en el callejón era una chatarra que arruinaba la imagen del vecindario. Le exigió a Diego que me obligara a salir, que me mandara a limpiarme, porque ella no iba a permitir que su cena perfecta se arruinara por mi culpa. Los padres de Valeria, sentados al otro lado de la mesa, asintieron. Su madre, una mujer estirada que llevaba demasiadas joyas para una cena en casa, tomó un sorbo de su vino. Con una voz cargada de superioridad, dijo que Valeria tenía razón. Habló de establecer límites. Usó palabras modernas, diciendo que mi presencia traía una energía tóxica a la casa, y que las familias jóvenes necesitaban proteger su espacio de las cargas del pasado. Para ellos, yo no era un padre. Yo era una carga, un obstáculo en el camino de su hija hacia la alta sociedad. Diego escuchó cada palabra en absoluto silencio. No interrumpió a Valeria, no interrumpió a su madre. Dejó que el veneno llenara la habitación, dejando que todos mostraran sus verdaderas caras. Cuando finalmente terminaron de hablar, Diego se puso de pie. El roce de su silla contra el piso de madera sonó como un trueno. Todos los invitados se callaron al instante. Las sonrisas nerviosas desaparecieron. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una electricidad que hacía que se te erizaran los vellos de los brazos. Diego no levantó la voz. No gritó. Su tono era bajo, controlado, pero tenía un filo que cortaba hasta el hueso. Miró a Valeria a los ojos y le dijo que yo no me iba a ir a ninguna parte. Le dijo que yo me iba a quedar sentado exactamente donde estaba. Valeria parpadeó, confundida. Intentó forzar una sonrisa, pensando que Diego estaba tratando de calmar las cosas a su manera. Le dijo a Diego que no fuera ridículo, que los invitados estaban esperando la cena, y que yo estaba arruinando el ambiente. Diego no le devolvió la sonrisa. Extendió la mano derecha sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Con esa misma voz fría y calculada, le exigió a Valeria que le entregara las llaves de la casa. La habitación entera dejó de respirar.
Yo sentí que el corazón me daba un vuelco. Apreté la caja de cedro contra mi pecho, sin entender qué estaba pasando. Valeria soltó una carcajada. Fue una risa aguda, nerviosa, vacía. Miró a sus amigas, buscando apoyo, como si Diego acabara de contar un chiste de mal gusto. Le preguntó a Diego de qué estaba hablando, diciéndole que dejara de hacer el ridículo frente a sus padres. Diego no movió un solo músculo. Su mano seguía extendida. Repitió la orden. Esta vez, cada palabra cayó como una piedra de plomo sobre la mesa de mármol. Le dijo que le diera las llaves de su casa. Ahora mismo, el pánico finalmente asomó en los ojos de Valeria. Se dio cuenta de que no era una broma. Se dio cuenta de que el hombre que tenía enfrente no era el prometido complaciente que ella creía controlar. Con las manos temblando, Valeria abrió su bolso de diseñador. Sacó el manojo de llaves y lo arrojó sobre la mesa. Las llaves se deslizaron por el mármol y chocaron contra la copa de vino de Diego. Le gritó a Diego que estaba loco. Le preguntó qué le pasaba, por qué estaba haciendo un escándalo por un viejo terco que ni siquiera sabía cómo vestirse para una cena. Diego tomó las llaves. Las guardó en el bolsillo de su pantalón. Luego, metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono celular. Desbloqueó la pantalla. El brillo del teléfono iluminó su rostro, revelando una expresión de pura determinación. No miró a Valeria. Miró a los invitados. Miró a los padres de ella. Y luego, comenzó a leer. Diego dijo que quería compartir con todos los presentes los verdaderos pensamientos de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Leyó el primer mensaje. Era un texto que Valeria le había enviado a su mejor amiga hacía 3 semanas. Diego leyó cada palabra con una claridad aterradora. El mensaje decía que yo era un viejo asqueroso. Decía que mi presencia le revolvía el estómago. Decía que yo olía a miseria y que ella no veía la hora de que yo me muriera para que Diego finalmente heredara el rancho y pudieran venderlo. Un murmullo de horror recorrió la mesa. Algunos de los amigos de Valeria bajaron la mirada. Otros se taparon la boca. Yo cerré los ojos, sintiendo que cada palabra era una puñalada directa a mi alma. Pero Diego no había terminado. Leyó el segundo mensaje. Este era mucho más largo. En él, Valeria detallaba su plan maestro. Escribió que el rancho en el Valle Central valía al menos $2 millones. Explicaba cómo, un par de meses después de la boda, iba a convencer a Diego de que yo ya no estaba bien de la cabeza. Valeria había escrito que iban a declararme incompetente. Que iban a forzar la venta de mis tierras, las tierras donde mi esposa había derramado su sudor, para comprar una casa de vacaciones en Europa. Decía que era un desperdicio que un campesino ignorante tuviera una propiedad de $2 millones llena de vacas y lodo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Valeria estaba pálida como un fantasma. Sus manos temblaban violentamente. Se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás. La silla golpeó el suelo con un estruendo. Empezó a gritar. Su voz se quebraba por el pánico. Dijo que esos mensajes estaban fuera de contexto. Dijo que Diego estaba violando su privacidad. Empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas falsas, eran lágrimas de terror. El terror de una rata que se da cuenta de que está atrapada en la trampa. Miró a sus padres, buscando ayuda. Luego me miró a mí y me señaló con el dedo. Me culpó, dijo que todo esto era mi culpa, que yo la ponía nerviosa, que yo era una carga demasiado pesada, y que ella solo estaba estresada por los preparativos de la boda. Diego guardó el teléfono en su bolsillo. La miró con una mezcla de lástima y asco. Le dijo que el estrés no convierte a una persona en un monstruo. Le dijo que el estrés no te hace planear el robo de la herencia de un anciano ni la destrucción de su dignidad. Entonces, Diego se giró hacia los padres de Valeria. El padre de ella, un hombre de negocios que siempre me había mirado por encima del hombro, intentó intervenir. Se levantó, ajustándose la corbata, y le dijo a Diego que esto era un asunto privado. Le dijo que no había necesidad de hacer un espectáculo, que podían arreglar las cosas como personas civilizadas. Diego soltó una risa amarga. Fue la primera vez que mostró alguna emoción. Le preguntó al padre de Valeria si le parecía civilizado planear el robo de $2 millones. Le preguntó si le parecía civilizado tratar a un padre como a un perro callejero. Y entonces, Diego soltó el golpe final.
El golpe que yo no vi venir. Miró a todos los invitados y les preguntó si sabían cómo se había pagado esa hermosa casa de $700,000. Les preguntó si sabían de dónde había salido el dinero para los pisos de madera, para la cocina de mármol, para el jardín perfecto. Valeria intentó interrumpirlo, rogándole que se callara, pero Diego levantó la voz, llenando la habitación con su autoridad. Dijo que el enganche de $90,000 no salió de los ahorros de Valeria. No salió de los bolsillos de sus ricos padres. Salió de la tierra, salió de la venta de un huerto de naranjos que mi difunta esposa había plantado con sus propias manos. Dijo que cada centímetro de esa casa estaba construido sobre el sacrificio de un hombre que olía a establo de vacas. Un hombre que se había roto la espalda bajo el sol de California durante 40 años para que su hijo pudiera tener una vida mejor. Los padres de Valeria se quedaron mudos. La madre, que minutos antes hablaba de límites y energías tóxicas, tenía la cara roja de vergüenza. Se dio cuenta de que estaba sentada en una silla comprada con el dinero del hombre al que acababa de insultar. Diego no les dio tiempo para recuperarse. Anunció, con una voz que no dejaba espacio para dudas, que la boda estaba cancelada. Valeria soltó un grito ahogado. Se llevó las manos a la cara, sollozando, rogándole a Diego que la perdonara, que podían ir a terapia, que ella iba a cambiar. Pero Diego ya no la miraba. Miró a los padres de ella y les reveló la última pieza de su plan. Les informó que, gracias a los consejos de su abogado, las escrituras de la casa estaban únicamente a su nombre. El dinero del enganche estaba documentado legalmente como un regalo exclusivo para él. Valeria no tenía ningún derecho sobre la propiedad. No era dueña de un solo ladrillo. Diego les dijo que la casa se iba a poner a la venta a primera hora de la mañana. Luego, señaló la puerta principal. Les ordenó a todos que se levantaran. Les ordenó a Valeria, a sus padres y a sus amigos de la alta sociedad que tomaran sus abrigos y salieran de su casa. Les dijo que Valeria nunca había sido parte de ese hogar, porque un hogar se construye con amor y respeto, no con avaricia y desprecio. Fue un éxodo humillante. Vi a hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador levantarse en silencio, con la cabeza gacha. Nadie dijo una palabra. El sonido de sus pasos apresurados hacia la puerta principal era el único ruido en la casa. El padre de Valeria la tomó del brazo, arrastrándola hacia la salida mientras ella seguía llorando y gritando el nombre de Diego. La madre caminaba detrás de ellos, cubriéndose el rostro con las manos. La puerta principal se cerró con un golpe sordo. De repente, la casa quedó en un silencio absoluto. Ya no había música. Ya no había risas falsas. Solo estábamos Diego y yo, rodeados de velas encendidas y platos de comida intacta. Diego se dejó caer en su silla. Se frotó la cara con ambas manos y soltó un suspiro largo y tembloroso. Toda la tensión, toda la frialdad que había mantenido durante semanas, pareció abandonarlo de golpe. Me levanté de mi silla. Caminé hacia él, todavía abrazando la caja de cedro. Le puse una mano en el hombro, la misma mano callosa que Valeria tanto despreciaba. Diego levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me pidió perdón por haberme expuesto a esa humillación, por no haber detenido a Valeria antes, por haberme hecho vender la tierra de su madre. Le acaricié el cabello, como lo hacía cuando era un niño pequeño. Le dije que no tenía nada de qué pedir perdón. Le dije que él había actuado como un hombre de verdad, como el hijo que Rosa y yo habíamos criado. Le dije que el dinero va y viene, pero la dignidad y la verdad son cosas que nadie te puede robar. Esa noche, no nos quedamos en esa casa fría. Diego empacó una maleta pequeña, apagó las luces y cerró la puerta con llave. Nos subimos a mi vieja camioneta Ford, la que estaba escondida en el callejón, y manejamos de regreso al Valle Central. El viaje fue silencioso, pero era un silencio de paz. Era el silencio de dos hombres que habían sobrevivido a una tormenta y volvían a su verdadero hogar. Llegamos al rancho de madrugada. El aire olía a tierra húmeda y a alfalfa. Diego se fue a dormir a su antigua habitación, la que todavía tenía sus trofeos de la escuela en las repisas. Yo me senté en el porche, mirando las estrellas, sintiendo que un peso inmenso había desaparecido de mis hombros. Pero la historia no terminó esa noche. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas cuando escuché el crujido de las llantas sobre la grava. Estaba en el granero, alimentando a los caballos, cuando vi un coche blanco, un modelo europeo muy caro, entrar a toda velocidad por el camino de tierra.
Levantó una nube de polvo que asustó a las gallinas y a los perros. Era Valeria. Frenó de golpe frente a la casa. Se bajó del coche casi tropezando. Ya no llevaba vestidos de seda ni maquillaje perfecto. Llevaba ropa deportiva arrugada. Tenía los ojos hinchados, el rímel corrido por las mejillas y el cabello revuelto. Parecía una persona completamente diferente a la mujer altiva de la noche anterior. Corrió hacia mí. Sus zapatos caros se hundieron en el lodo del corral, pero no pareció importarle. Se paró frente a mí, juntando las manos como si estuviera rezando. Empezó a llorar, suplicándome. Me rogó que hablara con Diego. Me dijo que yo era un hombre bueno, un hombre sabio y comprensivo. Dijo que ella había cometido un error terrible, que estaba cegada por la presión de la sociedad, pero que amaba a Diego con toda su alma. Me pidió que intercediera por ella. Me dijo que un padre siempre quiere la felicidad de su hijo, y que Diego no podía tirar a la basura 3 años de relación por una simple discusión. Yo la escuché en silencio. Me apoyé en mi horquilla, mirando su rostro desesperado. Por un segundo, casi sentí lástima por ella. Era una mujer vacía, una mujer que había construido toda su identidad sobre cosas que se pueden comprar con dinero. Pero entonces, en su desesperación, Valeria cometió su error final. El error que demostró que no había aprendido absolutamente nada. Sin dejar de llorar, su tono cambió ligeramente. Empezó a hablar rápido, tropezando con sus propias palabras. Me dijo que si la boda se cancelaba hoy, ella iba a perder todos los depósitos. Dijo que el lugar del banquete no le iba a devolver los $20,000, que el fotógrafo y el florista iban a cobrar tarifas de cancelación. Y lo peor de todo, dijo que sus amigas se iban a burlar de ella. Que la humillación social en su círculo iba a ser insoportable, que no podía enfrentar a sus vecinos sabiendo que la habían dejado plantada a un mes de la boda. No estaba llorando por haber perdido a Diego. Estaba llorando por el dinero. Estaba llorando por su imagen. Antes de que yo pudiera responderle, escuché el crujido de las tablas de madera detrás de mí. Diego salió de las sombras del granero. Llevaba puestos unos pantalones de mezclilla gastados y una camiseta blanca. Se estaba limpiando las manos con un trapo de taller. Había estado allí todo el tiempo. Había escuchado cada palabra de su súplica. Valeria se quedó congelada al verlo. Dio un paso hacia él, extendiendo los brazos, pronunciando su nombre con voz temblorosa. Diego no se acercó. Se quedó parado junto a la puerta del granero, con la luz del sol de la mañana iluminando su rostro tranquilo. La miró directamente a los ojos y le dijo que se fuera. Le dijo que si tenía alguna duda sobre su decisión la noche anterior, ella acababa de borrarla por completo. Le dijo que le preocupaban más los depósitos del banquete que el daño que había intentado hacerle a nuestra familia. Valeria intentó hablar. Intentó inventar otra excusa. Pero Diego levantó la mano, deteniéndola en seco. Le dijo que no volviera a pisar esta tierra. Le dijo que si volvía a acercarse al rancho, llamaría a la policía por invasión de propiedad. Valeria entendió que se había acabado. La manipulación ya no funcionaba. Las lágrimas falsas ya no tenían poder. Bajó los brazos. Su rostro se endureció, mostrando por un segundo la verdadera amargura que llevaba por dentro. Dio media vuelta, caminó por el lodo arrastrando los pies y se subió a su coche de lujo. Arrancó el motor con fuerza y aceleró por el camino de tierra, desapareciendo en una nube de polvo, alejándose de nuestras vidas para siempre. Diego y yo nos quedamos en silencio, viendo cómo el polvo se asentaba lentamente sobre la hierba. Luego, mi hijo me miró, me dio una palmada en la espalda y me dijo que teníamos trabajo que hacer. Había cercas que reparar y animales que alimentar. Los meses siguientes pasaron con una rapidez sorprendente. La casa de cristal y mármol en el condado de Orange se puso a la venta esa misma semana. El mercado inmobiliario estaba en alza, y la propiedad se vendió en menos de 15 días por un precio mayor al que habían pagado. Diego recuperó cada centavo de su inversión. Y lo primero que hizo, el mismo día que el dinero entró a su cuenta bancaria, fue transferirme los $90,000 del enganche. Yo no quería aceptarlo. Le dije que ese dinero era suyo, que lo usara para empezar de nuevo. Pero Diego no aceptó un no por respuesta. Me dijo que ese dinero tenía sangre y sudor, y que pertenecía a la tierra. Pero Diego hizo algo más. Algo que me devolvió el alma al cuerpo. Usando gran parte de sus propios ahorros, Diego buscó al hombre de negocios que había comprado el huerto este. El hombre aún no había comenzado a construir nada en la propiedad.
Diego negoció con él durante semanas. Fue una negociación dura. Pero mi hijo es un hombre persistente. Logró comprar de vuelta una pequeña sección del terreno. No era todo el huerto original, pero era la esquina exacta donde Rosa había plantado sus primeros árboles. El día que firmamos los papeles para recuperar esa tierra, lloré. Lloré como no lo había hecho desde el día del funeral de mi esposa. Esa misma tarde, Diego y yo fuimos al pueblo y compramos un pequeño árbol de naranjo. Lo llevamos en la parte trasera de la vieja camioneta Ford. Caminamos juntos hasta el huerto este. La tierra estaba seca, esperando ser cuidada de nuevo. Diego tomó la pala y empezó a cavar. Yo me arrodillé a su lado, metiendo mis manos en la tierra oscura, sintiendo la humedad, sintiendo la vida que todavía latía debajo de la superficie. Plantamos el árbol nuevo justo al lado de los árboles viejos de Rosa. Lo regamos con cuidado. Diego se limpió el sudor de la frente, me miró y sonrió. Era una sonrisa real, llena de paz. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la mesa de madera de nuestra cocina. La casa estaba en silencio, pero era un silencio cálido. Fui a mi habitación y traje la caja de cedro tallado. La misma caja que había apretado contra mi pecho en aquella cena de pesadilla. La puse sobre la mesa. Diego la miró con curiosidad. Le dije que este era el regalo de inauguración que nunca pude entregarle. Abrí la tapa de madera. El olor a cedro y a lavanda seca llenó la cocina. Adentro estaba la colcha que Rosa había tejido a mano, con sus colores brillantes y sus puntadas perfectas. Diego pasó la mano sobre la tela, sintiendo el amor de su madre en cada hilo. Debajo de la colcha había un sobre blanco, sellado. Lo saqué y se lo entregué a Diego. Le dije que su madre había escrito esa carta un mes antes de morir. Me hizo prometerle que se la entregaría el día que él encontrara su propio hogar. Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Desdobló el papel. Reconoció la letra cursiva y elegante de su madre al instante. Comenzó a leer en voz alta. Su voz se quebraba con cada línea. La carta decía que ella estaba orgullosa del hombre en el que se iba a convertir. Decía que el mundo allá afuera iba a intentar cambiarlo, que la sociedad iba a intentar convencerlo de que el éxito se mide por el tamaño de una casa o por la marca de un coche. Pero Rosa le escribió una advertencia. Le escribió que el verdadero amor nunca te pide que te avergüences de tus raíces. Le dijo que quien lo amara de verdad, amaría también el polvo de sus botas, el callo de sus manos y la historia de su sangre. Le pidió que nunca olvidara que él venía de una tierra fuerte, de gente que sabe cómo sembrar en medio de la sequía. Diego terminó de leer la carta. Dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo del pecho, cerca del corazón. Me miró con los ojos brillantes y me dijo que ya estaba en casa. Diego canceló el alquiler de su apartamento en la ciudad. Empacó sus cosas y se mudó de regreso al rancho. Sigue trabajando como profesional, manejando a la ciudad cuando es necesario, pero sus noches y sus fines de semana los pasa aquí, con las botas llenas de lodo, ayudándome con el ganado y cuidando los árboles de su madre. A veces, los viejos como yo, creemos que el amor significa aguantar todo. Creemos que el sacrificio tiene que ser silencioso, que debemos tragar tierra y aceptar humillaciones para que nuestros hijos puedan caminar sobre alfombras limpias. Pensamos que la paciencia infinita es una virtud. Pero aprendí, de la manera más dura posible, que tener paciencia con personas tóxicas es un crimen contra uno mismo. Permitir que alguien pisotee tu dignidad no es un acto de amor, es un acto de cobardía. Los límites no son solo para la gente rica en sus casas de cristal. Los límites son para cualquier hombre o mujer que sepa lo que vale su propio sudor. Hoy, cuando salgo al porche por las mañanas con mi taza de café, miro hacia el huerto este. Veo el árbol nuevo creciendo fuerte junto a los viejos. Veo a mi hijo caminando por el corral, con la frente en alto, orgulloso de quién es y de dónde viene. Y sé, con absoluta certeza, que Rosa nos está mirando desde algún lugar, sonriendo, sabiendo que nuestra cosecha, después de la tormenta, fue la mejor de todas.